¿Cuál es la historia del tarot egipcio? El origen del tarot egipcio como lo conocemos hoy. En 1788 el ocultista Eteilla creía que el tarot egipcio se basaba en el libro de Thoth. Para investigar y difundir conocimientos sobre esta temática fundó la Sociedad de Intérpretes del Libro de Thoth, luego escribió varios tratados sobre su estudio detallado. Según varios ocultistas franceses, los sacerdotes egipcios del Nilo encriptaron sus conocimientos en una serie de imágenes y grifos para que los gitanos los custodiaran durante la invasión persa. Pero, retrocedamos en el tiempo, ¿qué es el libro de Thoth y quién es Thoth? Dentro de la mitología egipcia, Thoth es el dios de la sabiduría, la magia, la escritura y la luna. También se lo consideró el dios de las palabras justas y divinas. Fue el patrón de los escribas. Se le atribuyó la creación de varias ramas del conocimiento o el derecho, la magia, la filosofía, la religión, la ciencia y la escritura. Se creía que era un juez infalible capaz de tomar decisiones justas. Se le representó con la cabeza de un ibis cuyo pico se asemeja a una luna nueva, y una luna creciente sobre él. También se lo podía representar como un babuino, mono con un disco solar sobre la cabeza. Su nombre egipcio era Dheuti o Dhwty, que significa, el que es como ibis. El ibis era un ave sagrada del antiguo Egipto que representaba la sabiduría. Se dice que se creó a sí mismo y también que nació de los labios de Ra. Según otro manuscrito egipcio de 1190 a 1107 AC. Su origen viene de una lucha accidental entre Horus y Set, naciendo de la frente de este último. Tuvo varias consortes, la diosa Maat, diosa del equilibrio divino, Nemetagui, diosa protectora, Sesat, diosa de la escritura. Su culto empezó en el Bajo Egipto en el período predinástico, 6000 a 3500 AC. Y se extendió hasta el período ptolemaico, 323 a 30 AC. En la antigua Grecia fue llamado Hermes, el dios de la sabiduría. Recibió el título de Trismegistos, que significa 3 veces grande, el más grande. Para los griegos Hermes era hijo de Zeus y de la Pléyade Maya. Era considerado el mensajero divino. Además de ocupar los cargos de dios del comercio, viajes, fronteras, elocuencia y disciplinas atléticas. Al igual que Thoth, es el escolta de las almas de los muertos a Hades. Hermes es el mensajero de Zeus, Thoth es el escriba de Ra y Osiris. El juicio de los muertos. En el Salón de la Verdad Thoth aparece junto a Osiris y Anubis, como el escriba que lleva el registro de la vida de las almas de los difuntos y es el que escribe el resultado del pesaje del corazón frente a la pluma de la verdad. Este papel le dio la imagen de deidad, justa y veraz. Recuerda que la práctica de los rituales y la magia para los egipcios era fundamental, ya que ellos creían en la reencarnación y gracias a estos ritos se aseguraban un pasaje digno hacia el más allá. El libro de los muertos. El mismo es un conjunto de ritos funerarios y hechizos que se realizan para tener el favor de los dioses en el juicio de Osiris. Escritos herméticos. Los 42 libros de Thoth o Hermes, todos los hechizos funerarios se veían como obras de Thoth. Esto dio lugar a la creencia de que Thoth había creado 42 libros que contenían todo el conocimiento que necesitaba la humanidad sobre los cielos, la tierra y la próxima vida después de la muerte, para tener el control absoluto de todos los reinos. Estos tratados mágicos solo podían ser revelados a los iniciados que jamás usaran mal esta información revelada y le otorgaba a quien lo tuviese poderes sobrenaturales. Esta creencia luego fue confirmada por el padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría, 150 a 215 DC. En su libro número 6, capítulo 4 de la serie Estromata o Misceláneas, relata la existencia de estos 42 libros herméticos egipcios, y explica además cuál es su contenido. Escritos herméticos de Asclepio y el Corpus Hermeticum. En los escritos herméticos de Asclepio y el Corpus Hermeticum de los primeros siglos se propone describir la religión egipcia, ritos, fórmulas mágicas y sus dioses, la relación de estos con la posibilidad de transmitir a las estatuas de sus dioses los poderes del cosmos. Estos escritos sacerdotales egipcios sagrados tenían como único eje, un dios, Hermes. El dios Hermes, entendido como conservador y transmisor de la sabiduría sagrada, encubre bajo nombre griego, la realidad del dios egipcio Thoth y de sus funciones creativas prominentes para la piedad egipcia, por eso en estos escritos traducidos al griego recibe el apelativo propio de 3 veces aclamado como Máximo Trismegistos, o sea, Thoth más que Máximo. Estas escrituras se extendieron por el Egipto helenizado de la zona del Delta, y más tarde en el resto del mundo grecorromano,
llegaron a Italia en el siglo XV en griego. El fraile Leonardo de Pistoia trajo desde Macedonia un manuscrito conteniendo 14 de estos tratados y Cosme de Médicis atrafto por su contenido Selisit 6 su traducción a Marsilio Ficino. También se lo vincula con el mito o realidad, de la Atlántida. Según esta leyenda, Tot gobernó como un rey sacerdote atlante en la región de Egipto durante 16.000 años AC e introdujo las tablas Esmeralda, 9 tablas que están resguardadas y protegidas, jamás encontradas. Se dice que él fue el que construyó la gran pirámide de Giza, erróneamente atribuida a Keops. Así el gran Tot gobernó la raza antigua egipcia desde el 52.000 AC al 36.000 AC. Tot era un ser inmortal. Su gran sabiduría lo llevó a gobernar varias colonias atlantes. Creó la gran pirámide en la entrada de los grandes salones de Amenti antes de iniciar su partida de Egipto. Dejó bajo custodia dentro de las pirámides todos sus registros y sabiduría. Los guardias se volvieron sacerdotes. Tot, el dios de la sabiduría. Con el tiempo los salones de Amenti se volvieron el inframundo, los salones de los dioses, el lugar donde se realizaba el juicio después la muerte. Tot encarnó 3 veces, en la última fue Hermes, el 3 veces nacido. En la última encarnación dejó escritos importantes para el ocultismo moderno como las tablas Esmeralda. La leyenda de la Atlántida nos llega gracias a los griegos, donde Platón nos cuenta su existencia. En el 360 AC, a través del diálogo de Trimeo y Critias, Platón nos dice: había una isla situada frente al estrecho, que tú llamas las columnas de Heracles. La isla era más grande que Libia y Asia juntas, y era el camino hacia otras islas, y desde allí se podía pasar al continente opuesto que rodeaba el verdadero océano. Pero después ocurrieron violentos terremotos e inundaciones y en un solo día de desgracia, todos sus guerreros se hundieron en la tierra, y la isla de la Atlántida de la misma manera, en las profundidades del mar. Después de estos hechos todo cambió. Mucho tiempo después, las tierras aisladas, limitadas por el flujo de las mareas, se transformaron en grandes territorios, y cuando el hombre encontró la gloria del territorio egipcio en su camino, se detuvo allí, dejándose subyugar por su fuerza natural. Durante más de 5 milenios, una gran civilización aparentemente conectada con el reino de los cielos gobernó a orillas del gran río Iteru, hoy conocida como el río del Nilo. Máximos investigadores y difusores del tarot egipcio o libro de Tot. Jean-Baptiste Hayet, más conocido como Eteilla, nació en París en 1738, fue un ocultista francés, comerciante y escritor dedicado al estudio del tarot egipcio. Publicó su primer libro llamado Eteilla o la manera de divertirse uno mismo con una baraja de cartas. Tiempo después, Court de Gebelin, pastor y ocultista francés, publica en 1781 Le Monde Primitif. En él revela su hipótesis sobre el origen egipcio del mazo de tarot. Eteilla, inspirado por este, en 1783 publica el primer libro con métodos adivinatorios para el tarot, Manière de se recreer avec le jeu de cartes nommés tarots, como divertirse uno mismo con la baraja de cartas llamada tarot. Luego le sigue su más famosa publicación, el libro de Tot egipcio, que es a fin de cuentas un curso teórico y práctico de interpretación del libro de Tot. Años después funda Société des Interprètes du Livre de Tot, Sociedad de los Intérpretes del Libro de Tot. Su contemporáneo difusor, Antoine Court de Gebelin, en 1781, escribió un ensayo sobre el tarot en su libro Le Monde Primitif edición 8. Son 9 volúmenes publicados entre 1773 y 1786. En él reconstruye la historia del tarot, donde defiende su teoría sobre el origen egipcio y nos cuenta cómo lograron los sacerdotes egipcios guardar sus conocimientos del libro de Tot en pequeñas imágenes, para que éstas fueran custodiadas por los gitanos y llevadas por toda Europa. En su tratado de tarot, asoció los 22 triunfos y loco con el alfabeto egipcio y con el alfabeto hebreo. Tener en cuenta que aún en esa época no se tenía el conocimiento académico para saber interpretar correctamente el alfabeto egipcio ni los jeroglíficos asterisco. Este volumen además contenía otro tratado firmado por el conde de Mellet, quien afirmaba el origen egipcio del tarot, pero se diferenciaba de Court de Gebelin al sentenciar que las únicas cartas importantes son la de los triunfos y el loco, y que las demás cartas solo habían sido anexadas para camuflar el verdadero significado que solo está en estas cartas. También sugirió que se podían usar como método de adivinación. Sus diferentes autores y posteriores publicaciones. Jean-Baptiste Pitis o Paul Christian fue un autor y periodista francés que escribía bajo el seudónimo de Paul Christian. Por su trabajo en colaboración con Charles Nodier, autor y bibliotecario del movimiento romántico, surgió su interés por el ocultismo. En 1863 escribió El hombre rojo de las Tullerías, El Homme rouge des Tuileries. Con la ayuda del simbolismo astrológico, cabalístico y hermético nos enseña los arcanos del tarot egipcio.
Según el autor, los primeros 22 arcanos se encontraron en cámaras iniciales ubicadas en un pasadizo entre la Esfinge y la Gran Pirámide de Giza. En esta obra se hace referencia a la antigua lista de los grados tebanos, en la que cada grado está simbolizado por un aforismo que expresa sus cualidades peculiares.